no hay fiesta. ¿Sí? Entonces, la función que cumple dentro de o fuera de la sociedad, la música, no es una música educativa, sino es una música de diversión, una música del placer, ¿sí? Que es solamente en ese momento. Después pasa y todo queda en la nada, ¿ya? Mientras que en nuestra iglesia vamos a ver que la música cumple la función devocional y la función profética. Antes de pasar a la función devocional, cuando hablamos de función, estamos refiriendo, cuando nosotros hablamos de devoción, ¿qué es lo que nos da a entender esta palabra devoción? ¿Alguien me puede decir? ¿O alguien tiene una idea qué es lo que significa devoción? Por eso dice la función devocional, una gratitud, muy bien. Dedicación. ¿Predicación? Dedicación. Ah, dedicación, muy bien. Una gratitud, una dedicación. ¿Qué más por acá? Una alegría. ¿Tendría relación? ¿Qué más? Suri. Habla de devocional. Algo que se le debe, ¿no? Ah, muy bien, algo que se le debe. Muy bien, las ideas están muy buenas, dice las funciones devocionales. O sea, nosotros vamos a preparar una ofrenda, lo que están haciendo aquí de preparar esta obra, los afanes de este mundo, lo están preparando. ¿Por qué? Porque a Jesús le deben algo y quieren que en un momento debido, quieren dejar expresar lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Pero no lo hacen por complacer al público, sino lo hacen por gratitud. Ese es devocional, por devoción. Porque estoy alegre allá. Anoche se hablaba un tema, el pastor Reto habló de este tema de María y lo comparó con Judas Iscariote, ¿no? ¿Ya? Esas dos comparaciones. La función que cumplió María, ¿cuál fue? Fue el de derramar el perfume. Fue una gratitud devocional, ¿sí? Porque ella lo hizo de gratitud, porque estaba agradecido que le había salvado de los demonios, que más había resucitado a su hermano Lázaro, y etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, Judas Iscariote no, él no tenía devoción, ¿sí? No sentía amor por Jesús. Ahora, nosotros sentimos amor por Jesús, ¿por qué? Uno, digan ustedes, en una forma general, porque después ustedes deben tener una propia experiencia con Jesús. Una, ¿por qué? Porque Nos salvó. Porque nos salvó. Es una. Entonces nosotros cantamos ¿por qué? Por alegría, por esa gratitud. ¿Sí? Una, por el don de la vida que todavía nos da. Entonces nosotros venimos y cantamos por devoción. Vamos a ver qué es lo que hacía la función devocional, la oración en Salmo 150. Ahí dice, en el libro de Salmo 150 dice que todas las cosas, toda la alabanza debe ser dirigidas a Dios. Ahí nos exhorta que lo toma como al oyente principal de nuestra música es Dios. Ya en Salmos 150, si tienen su Biblia pueden dar lectura. Salmos 150, todo el capítulo. Ahí le está abarcando todo, le está diciendo, abarca el universo, abarca los seres vivientes, abarca todo, que todo debe dar gloria a Dios. Y ahí involucra la música, ¿no? Y el oyente principal de nuestra música es ¿quién? Es Dios, ¿no? Es Dios. Entonces cuando nosotros traemos una ofrenda, lo hacemos por devoción, pensando que solamente es para Dios. El libro de Salmos 9:10, ¿qué dice? A ver, den lectura. Libro de Salmos 9:10. A ver, den lectura. Salmos 9:10.
y en ti confiarán todos los que buscan tu nombre, ¿no? Ahí está dando que todos los que honran a Dios, todos los que quieren presentar gratitudes, la alabanza es solamente para Dios. En el libro de los Salmos hay muchas veces que la música es exclusivamente para Dios. La Biblia presenta la música como un sacrificio. Presenta la música como un sacrificio. En el libro de Salmos 27:6 dice: yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. A Jehová. Recordemos que vamos a encontrar las dos ofrendas que se presentó, ¿no?, de Caín y Abel, ¿no? Son dos ofrendas distintas. Son dos ofrendas distintas, ¿no? Y aquí en el libro de Salmos lo lleva la música como un sacrificio, ¿sí? Le toma como un sacrificio, ¿no? Entonces, el salmista dice: yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificio de júbilo, ¿no? Y dice: cantaré y entonaré alabanza a Jehová, ¿sí? Ahora nuestro sacrificio ya no es con derramamiento de sangre. Ahora nuestro sacrificio es en palabras, ¿sí? Nuestro sacrificio es con palabras, ¿ya? Es con palabras. Mira, tanto ha sido el cambio con la muerte en la cruz del Calvario, cómo es que ha cambiado ese sacrificio, ¿sí? Nosotros ahora ya no tenemos que traer un cordero, ¿no? Ni tenemos que derramar sangre, sino ¿qué cosa? Es de labios. Y ahí está involucrada la música. Muy bien. La perspectiva del sacrificio, ofrenda musical, pone énfasis sobre la grandeza de Dios y por ende sobre la calidad de la ofrenda música en este caso. En Levíticos, ¿qué habla Levíticos? ¿Cómo debería de ser la ofrenda? Cuando era en Levíticos 4:1. A ver, den lectura. Levíticos 4:1. ¿Cómo debería de ser la ofrenda cuando se presentaba una ofrenda que era sacrificada, o sea, que era con derramamiento de sangre? ¿Cómo debería de ser? A ver, den lectura. Levíticos 4:1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare, yo hierro en alguno de los mandamientos. 4:1. Sí. Ya está bien, ¿no? Ya, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. ¿Sigo? Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Muy bien. Ahí Dios exige un sacrificio sin defecto, ¿sí? Le dio la orden que para el perdón de sus pecados tenía que exigir un becerro, le exigía que trajeran un becerro, pero ese becerro tenía que ser sin defecto, ¿sí? Tenía que ser limpio, tenía que la persona que iba a llevar ese becerro tenía que separarlo con tiempo. Seguramente que le daba algo especial para que ese becerro se mantenga limpio, el más gordito, ¿no? Hermanos, el sacrificio, la forma de la adoración ha cambiado, ¿sí? Y ahora ya no es con derramamiento de sangre, ahora es con sacrificios de labios. Pero nuestras ofrendas deben ser sin defecto, ¿sí? Debe ser sin defecto, así como dice la palabra. Dios exige un sacrificio sin defecto. Claro, que nosotros en nuestra esfera natural, con la naturaleza que tenemos, no podemos llegar a la perfección, ¿sí? No podemos llegar a la perfección. Pero si nos encomendamos en los méritos de Cristo, lo podemos hacer. Porque dice, sin Cristo nada podemos hacer, pero con Cristo todo es posible, ¿sí? Entonces,
Nosotros para presentar una ofrenda debemos de prepararnos. Esa ofrenda debe estar preparada. A nuestro conocimiento que tengamos, debemos de prepararlo. Debemos de escogerlo. Así como preparan su partitura para cantar en el coro, cuán importante es preparar nuestra ofrenda también, con la que nosotros vamos a agradar a Dios. ¿Sí? El Señor exigía una ofrenda sin defecto. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos preparar nuestra ofrenda que vamos a presentar a Dios. Y ahí está encerrada la música, ¿no? La música es un proceso de estudio. Hablábamos que, cuando hablábamos las cualidades del músico cristiano de la iglesia, el domingo, hablábamos que el músico debe estar preparado teológicamente y debe estar preparado musicalmente. El músico, si le da ejercicios, si se les da ejercicios de respiración, de vocalización, si tiene que practicar algún instrumento, el músico tiene que dedicarse diligentemente. Si se dedica diligentemente, va a ser un músico preparado de la iglesia y va a presentar la palabra, o sea, va a presentar la obra, va a presentar el himno, lo que quiera presentar, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso se llama una ofrenda sin defecto. ¿Sí? Una ofrenda sin defecto, ¿no? Y ahí el Señor exige las ofrendas que sean. Eso es lo que se hacía en la antigüedad, ¿no? Eso es lo que se hacía en la antigüedad. Y recordemos que como las ofrendas eran sin defecto, cuando David entró a reinar, ¿no? Cuando él fue rey, estableció un departamento de música en su tiempo de él. Y este departamento de música estaba muy organizado. Y no podían interpretar personas extrañas en ese ministerio musical. Solamente eran levitas. ¿Sí? Levitas. Y lo hacían en un sentido no de querer agradar, porque ahí no estaban gente que venían a complacerse, sino habían gente que iban a adorar ahí en el lugar santo. Iban a adorar ahí. Entonces ellos lo hacían con mucha devoción. Los levitas músicos lo hacían con mucha devoción. Igual también nosotros, hermanos, los músicos aquí, por ejemplo, el coro, cuando ustedes se presentan aquí, ustedes tienen que pensar que no van a agradar a los que les escuchan, sino van a agradar a Dios. Y lo van a hacer en una forma devocional, no en una manera exigida, sino en una manera voluntaria, ¿sí? Con gratitud, con devoción. Esa es la primera función que cumple la música dentro de la iglesia. La función profética. Vamos a ver que obras que David ha compuesto, sus obras de David hablaban de profecías. ¿Sí? Hablaban de profecías. Mira, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de Emad y de Jedetún para que profetizasen con arpas, con salterios y con címbalos. En Primera de Crónicas, el capítulo 25 y el versículo 1. Ahí dice, para que profetizasen. Ahí en la Biblia no vamos a encontrar que David separó a músicos para que entreteniesen al pueblo mientras se iniciaba el ritual, mientras se realizaba, se preparaba para los sacrificios, ¿no? Ahí dice que separó a levitas para que estos hombres profetizasen con la música, ¿sí? Profetizasen con los instrumentos musicales. Y ahí menciona la Biblia que le había dado los instrumentos musicales. Eran arpas, eran salterios y eran címbalos. ¿Ah? Dios le dio la orden que utilizaran esos instrumentos que tenían allí. Y le dijo, pero para que profetizasen, para que desempeñen su función, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una función aquí en la iglesia, ¿no? Nuestra función es profetizar. Nuestra función de la música en la iglesia es que sea parte del culto sagrado, así dice el testimonio. Tiene que ser parte
del culto sagrado. Nosotros somos parte de la adoración. Los que componemos el coro, los que cantamos en algún grupo, ¿no? Desde el momento que decides integrar un coro, tienes que pensar que eres parte del servicio de adoración, ¿sí? Parte de un ministerio de predicación, porque nosotros predicamos y damos el mensaje por medio de la música. Muy bien, Pedro en su sermón del día de hoy identifica a David como un profeta. En Hechos, el capítulo 29 y 30. Si lo tienen pueden dar lectura. En el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 29 y 30. Capítulo 2, versículo 29 y 30. Ya dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mira, ahí el apóstol Pedro lo menciona, lo identifica o lo atribuye a David como un profeta. Vamos a ver por qué. En Salmo 73 habla el destino de los malos. Y no solamente en el Salmo 73, si ustedes revisan el Salmo 1, habla el destino de los malos y buenos, ¿no? ¿Cómo son aquellas personas, las características de las personas buenas? ¿No? Ahí habla, dice que las personas que meditan en la ley de día y de noche son como árbol plantado junto a corrientes y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. Estaban hablando de una profecía futura. ¿Y qué más? Más los malos, dice, son como el tamo que arrebata el viento. Y al último termina diciendo, ¿cómo termina diciendo el capítulo 1? No así los malos se levantarán. No así los malos no se levantarán en el juicio de los justos. En el juicio de los justos, ¿no? Y Dios dice, termina. Y Dios, más la senda del impío perecerá. Y Dios conoce la senda de los justos. Está profetizando, ¿no? Está profetizando. ¿Qué más? Dios abate al malo y exalta al justo. En el libro de Salmos 75. ¿Qué más? Una amonestación contra los injustos. En el libro de Salmos 82. Habla de profecías, ¿no? Entonces mira, el salmista David en todas las obras, en todas sus composiciones que él había hecho, había hablado de profecías. Su mensaje céntrico en todos los salmos vamos a encontrar que es Cristo, allí dentro del libro de Salmos, y hablaba de profecías, de un mensaje de Cristo céntrico, hablaba de la profecía, y cuando él lo presentaba en un sentido devocional. Conclusión: estaremos dando un mensaje significativo con los cantos. Nuestra música que hoy en día presentamos en la iglesia, estamos dando, encierra un mensaje profético, encierra un mensaje de Cristo céntrico. Estaremos dando un mensaje significativo, ¿no? Un análisis personal. Si de repente la música que estoy escuchando o que quiero presentar en la iglesia no tiene estas características, decía un hermano, antes de presentar esa música habrá que orar unas 3 o 4 veces para ver si el Señor nos puede iluminar, ¿no? ¿Qué más? Nuestros cantos tendrán un don profético que ayuda a edificar nuestra fe. Nuestra música que escuchamos y presentamos es una música educativa, o estaremos presentando una música de diversión, una música de placer, o estaremos con nuestra